Uno a lo que dice Nelson, y respecto sobre el IVA y el ITEVIS, yo creo que el gobierno, no es que la gente no lo ha entendido bien, es que ellos no lo han explicado bien. El IVA y el ITEVIS conceptualmente son dos cosas completamente distintas. El IVA, se lo voy a leer literalmente cómo está conceptualizado y concebido, porque es un impuesto internacional, dice, es un impuesto indirecto al consumo derivado de la compra de bienes o servicios. Y es un impuesto que repercute directamente, indirectamente en el consumidor final. El ITEVIS es un impuesto a los bienes industrializados o impuesto de transferencia a los bienes industrializados. Ni siquiera en el concepto se parecen. Y aunque podría pensarse que es algo eminentemente literario o que simplemente es semántico, no lo es. Porque ¿cuál es digamos que la operación logística contable que va a hacer el gobierno para que todo lo que está grabado en el ITEVIS esté grabado en el IVA? El IVA va a tener o tiene un concepto distinto que va a caer directamente en el 18%, ni siquiera van a pasar por el cero. No hay nada, exceptuando los 7 productos alimenticios que vayan a pasar a cero. Pero tenemos entendido que el gobierno va a poner el oído en el corazón del pueblo, en el cliché aquel, y que van a modificar y que estos 7 productos probablemente se van a ampliar, porque el golpe que se le va a dar a la clase de todos los tipos, porque aquí todo el mundo tiene que ir al supermercado, va a ser demasiado grande y que probablemente eso se va a aligerar. Pero el gobierno pareciera un capricho lo del IVA y el ITEVIS, honestamente, pero no es equivalente el concepto del IVA al concepto del ITEVIS en materia contable. El IVA implica un impuesto distinto a lo que implica el impuesto del ITEVIS, pero quizá ese sea su menor problema. Veremos cómo ellos trabajan en esa zona gris que se va a crear entre ambos conceptos para que no queden cosas por fuera dentro de lo que ellos han, digamos que, computado como un impuesto que parecería ser casi universal. Veremos cómo le va. Sin embargo, hay la mayoría, o están dentro de esa reforma fiscal, la mayoría de los conceptos establecidos en contra, sin duda, de la clase media. Decía Nelson hace un momento que hemos inclusive nosotros confirmado con los más importantes economistas de este país y todos coinciden en que entre el 73 y el 80% recae sobre la clase media. Y que además de eso, todo lo demás a lo que se le van a eliminar una cantidad de incentivos, se va a traducir igualmente en un alza para otro tipo de consumidores, entiéndase industriales, entiéndase turismo, todo lo que usted se puede imaginar. La buena noticia de todo esto es que el gobierno va a flexibilizar la reforma fiscal. Veremos de qué tamaño es esta flexibilización, pero tal como está planteada esta reforma fiscal, es una hecatombe, y lo que van a hacer es que la gente extraña al PLD. No entiendo cuál es el interés del PRM en causarle a la gente nostalgia por un gobierno anterior. Usted puede decir lo que usted quiera, altamente corruptos, tenían nepotismo, la familia en el gobierno, sí, pero en materia de impuestos estaban mejor. En materia de impuestos se golpeó menos a la clase media y todo lo que criticó el PRM cuando era oposición ahora lo incluye en la reforma. La realidad es que no es lo mismo ser oposición y ser gobierno. Se manejan conceptos diferentes y además en la oposición muchas veces se habla sin conocimiento o se habla con conocimiento superfluo. Cuando se llega al gobierno usted está aterrizando en la realidad. Quien le escribió este proyecto de reforma al presidente, sin duda que no pensó en que si se aprobaba en el primer año de gobierno le iban a quedar 3 para convivir lo que habían hecho. Y esa convivencia puede que no sea muy pacífica porque la gente está indignada con este proyecto de reforma. Y ojalá que en esa flexibilización que entienden las autoridades o que autorizado por el presidente se le va a hacer a la reforma, sea ajustado a las necesidades de quienes en este momento están siendo mucho más impactados y que cuiden cuál es la narrativa que se le va a dar a esta población para darle un golpe como ese. Golpe como quiera, por eso su concepto
semántico se conoce como impositivo. Impuesto, no es que usted lo desea, no es que no, impuesto, que te lo impuse. Pero aún dentro de lo impuesto, entre comillas, tienen que haber parámetros. Tienen que haber parámetros. Pareciera que el presidente de la República está solo en este asunto. Ustedes ven hasta la defensa que le hacen funcionarios, ministros, una cantidad indeterminada de gente, hasta voceros. Pobre, muy pobre la defensa que tiene el gobierno para esta reforma fiscal. Muy pobre, no conecta además con la necesidad de la gente. Y eso de los cacerolazos todas las noches es aún más preocupante porque quienes están tocándole los cacerolazos es la clase media. Es la clase media. La clase media es la capa económica más amplia que tiene este país. Y cuando las manifestaciones aquí han empezado por la clase media, históricamente el resultado no ha sido bueno para el gobierno. Pregúntenle a Danilo Medina y pregúntenle a Leonel Fernández, que ellos ambos saben de lo que significa molestar o fastidiar a la clase media con los temas de las reformas. Fíjense que la reforma constitucional se pasó en 3 días. La gente no ha comentado la reforma constitucional, que eso normalmente para hacer una reforma en el pasado aquí se tiraban tiros. Y había que llevarse gente presa, había que tirar a la guardia a la calle. 3 días, a la gente no le importó la reforma constitucional que va a causar consecuencias en el futuro. Consecuencias para el futuro. Pero la reforma fiscal, la gente haciéndole cacerolazo a un gobierno con 4 años y un par de meses y pareciera que tiene los 20 años del PLD. El gobierno ha conseguido, perdón, Catherine, para finalizar, este gobierno con este proyecto de reforma fiscal ha conseguido en 4 años lo que consiguió el PLD en 20. Que la gente empezara a hacerle cacerolazo todas las noches y que quienes empezaran con los cacerolazos fuera la clase media.